variadita, pero quiero que se lleven justamente cada método por imágenes para qué sirve y para qué se indica en el estudio de la mujer y de la pelvis femenina. Ahí estamos. Vamos con esto. Bueno, ¿qué métodos por imágenes contamos? Contamos con ecografía, radiología, tomografía, resonancia y PET, ¿sí? Esos son todos los métodos por imágenes que contamos. Vamos a ver para qué sirve cada uno en este estudio. La ecografía no utiliza radiación, como bien saben, por lo que no afecta ni al feto ni a los óvulos en una mujer en edad fértil, es de bajo costo, es de amplia disponibilidad, se me puede buscar la pantalla, es de amplia disponibilidad y permite diferenciar elementos sólidos, quísticos, grasos y calcificaciones, así que nos permite un abanico bastante amplio de patología. Y a su vez tiene una herramienta que es el Doppler, que nos permite sumar esa información vascular de la imagen que yo estoy mirando. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? El control del embarazo y sus complicaciones, que lo vamos a ver un poco el martes que viene, evaluar el útero y los ovarios, la presencia o no de líquido en la cavidad peritoneal, es un estudio rápido, yo me fijo si hay líquido libre, 5 segundos y ya estamos, y guía para procedimientos intervencionistas, ¿sí? Ya sea para punzar quistes de ovario, para tratamientos de fertilidad, laparoscopías, para todo eso, guiado por ecografía es mucho más rápido y para eso nos sirve esta herramienta. Acá tenemos un ejemplo, tenemos dos tipos de ecografías ginecológicas, la transabdominal y la transvaginal. Tal vez uno piense que la transabdominal es como más antigua y no sirve tanto y la transvaginal es la mejor, pero sin embargo las dos complementadas es cuando nos dan una verdadera información de la pelvis, ¿sí? La ecografía transabdominal se realiza siempre con la vejiga llena, yo coloco el transductor arriba de la panza de la paciente, que sería a esta altura, entonces necesito una ventana para poder evaluar qué hay detrás de la vejiga. Si nos ubicamos anatómicamente, tenemos compartimento anterior vejiga, en el compartimento medio el cuerpo del útero y en el compartimento posterior recto y sacro, ¿sí? Entonces, para poder ver lo que hay en el compartimento medio, el ultrasonido tiene que viajar a través de algo y donde viaja es a través del líquido, entonces necesito la vejiga llena, ¿sí? Nos sirve como ventana acústica, se llama, para poder visualizar el útero. Bien, esta es la estructura uterina. Si bien acá uno dice, bueno, no tengo tanto detalle, es bueno para, sobre todo en personas que no han tenido relaciones sexuales, en las personas prepúberes, niñas, y también en mujeres que ya han iniciado relaciones sexuales para poder terminar de evaluar otras cosas. Este es el útero en corte transversal, o sea, lo visto desde arriba, ¿sí? También con la vejiga hacia adelante. Y en esta imagen tengo los ovarios, ¿sí? Ovario derecho y ovario izquierdo. Lo mismo, si bien no tengo tanto detalle, me sirve la información que estoy brindando, ¿sí? Acá se ven las trompas. Normalmente la trompa no se ve en ecografía, ¿sí? Solamente la voy a ver cuando está enferma, como en este caso, que tiene un hidrosalpinx, ¿sí? Vemos esta imagen, que es una imagen típica de ecografía de hidrosalpinx. Es una imagen bilobulada, líquida, en la región anexial, ¿sí? Es una imagen típica de un hidrosalpinx. Entonces, en el único momento que yo voy a evaluar una trompa por ecografía es cuando está afectada, ¿sí? Cuando está enferma. Y ahora vamos a pasar a la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal utiliza un transductor que va por vía vaginal, entonces se acerca mucho más al cuerpo del útero. Entonces voy a tener mucho más detalle. Este es el transductor, entonces tenemos región cervical y cuerpo del útero. Todo esto es la pared miometrial o muscular que tiene el útero y esto es el endometrio, que es lo que se desprende en cada ciclo menstrual. Entonces tengo muchísimo más detalle. Este es un corte transversal, lo mismo, veo toda la pared muscular y veo el endometrio, ¿sí? Esto es un estudio normal. Y acá tenemos los ovarios, ¿sí? Ovario derecho, ovario izquierdo, y podemos ver todas estas imágenes hipoecoicas, que son los folículos, ¿sí? Que son normales en la mujer en edad reproductiva. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene la ecografía transvaginal frente a la transabdominal? Se nos cortó todo. Ahí estamos. Las ventajas son que tiene mayor detalle del endometrio, ya lo vimos, vieron que en la imagen transabdominal se veía apenas una línea blanca, en la transvaginal se ve mucho más sus capas. Tiene mejor diagnóstico del embarazo ectópico, ¿por qué? Porque al tener más detalle de la imagen yo voy a poder buscar mejor dónde está
perdido algo que no está en la cavidad. Y también tiene mejor detalle en las masas anexiales. Vamos a pasar a la radiología, que uno piensa que la radiología a nivel de la pelvis no tendría ninguna función, ya que estamos irradiando, y irradiar una pelvis en una mujer, sobre todo en edad fértil, no es bueno, pero se usa para estos cuadros de abdomen agudo o, por ejemplo, para ubicar algún DIU perdido o proyectiles o algo así. En esta imagen siempre tenemos que esta es la pelvis menor, entonces en este lugar debería estar el útero, está un poquito más bajo, y acá vemos que mucho más arriba tenemos un DIU, entonces claramente el DIU está fuera de la cavidad y es la forma de poder ubicarlo, ¿sí? Esa es la principal indicación de la radiología, o sea, una placa de pelvis de frente en la mujer, ¿sí? Solamente buscar proyectiles, buscar DIU o algún cuadro de abdomen agudo. También tenemos un estudio contrastado, que usamos un medio de contraste, que es la histerosalpingografía. Es otro estudio, en este caso es un estudio diagnóstico para ver la permeabilidad de las trompas, que es un estudio que se pide generalmente de rutina en una mujer que está buscando un embarazo después de un año de búsqueda sin lograr un objetivo, o sea, sin lograr el embarazo. Se pide este estudio para ver si el camino que hace el óvulo con el espermatozoide está libre, ¿sí? O sea, si están permeables esas trompas. Es la segunda utilidad de la radiología, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de la histerosalpingografía convencional, ¿sí? Ponemos el contraste iodado a través de una cánula en el orificio cervical y vamos a pintarla. Perdón, que se me va a caer. Vamos a pintar lo que es el cuerpo del útero, las trompas, y vemos que el líquido que está libre por acá, y eso me está indicando la permeabilidad, ¿sí? O sea que esta mujer es fértil, ¿sí? Habría que empezar a descartar otras causas de su infertilidad. Bueno, esas serían las dos utilidades de la radiología. Y ahora vamos a pasar a las de mayor complejidad, donde tenemos tomografía y resonancia. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre estos dos métodos? Además, que ya vamos a ver del medio físico que utilizan, es que la tomografía tiene mejor resolución espacial y la resonancia tiene mejor resolución tisular. Y eso es fundamental, quiero que les quede claro eso, también para las preguntas del final, pero que se acuerden de eso, que la tomografía tiene más resolución de espacio y la resonancia más detalle anatómico de lo que son los tejidos que estoy evaluando. ¿Cuáles son las principales indicaciones? ¿Para qué pido una tomografía? Para un estudio de dolor pelviano. ¿Por qué? Porque debo descartar muchísimas otras causas, además de las ginecológicas. Tengo que descartar las intestinales, tengo que descartar las vesicales, tengo que descartar las óseas. Entonces, es para un estudio de dolor pélvico. También para la planificación de la radioterapia, para evaluar la vascularización a través de una angiotomografía, para estadificar a distancia, cuando la paciente tiene un diagnóstico de una enfermedad oncológica, le voy a pedir una tomografía para poder hacer un diagnóstico, una estadificación de cómo está toda la paciente y ahí poder programar su tratamiento, como seguimiento y control periódico, también de una enfermedad oncológica, y para evaluar secundarismos, abdominales o pelvianos. La resonancia, que siempre pongo de alta resolución, porque para evaluar pelvis femenina necesitamos que sea de alta resolución. Vamos a indicarlo sobre todo para evaluación de abscesos tubováricos, que si bien lo voy a poder evaluar con ecografía, es mucho más específica la resonancia, para evaluar y caracterizar las masas anexiales, para evaluar piso pelviano en las mujeres añosas que suelen tener o algún posparto o personas que han parido muchas veces por parto natural suelen tener una debilidad del piso pelviano, entonces para evaluar ese piso pelviano, previo a una cirugía, en este caso puse de miomas, pero puede ser cualquier cirugía, para evaluar malformaciones uterinas, para evaluar adenomiosis, para evaluar y estadificar locorregionalmente, o sea, en la pelvis misma, el cáncer de ovario, de endometrio y de cervix. Entonces, ahí tenemos unas diferencias con la tomografía, ¿sí? Esta me estadifica en la zona y la tomografía me estadificaba a distancia. La resonancia también sirve para diagnóstico y caracterización de masas pelvianas. ¿Por qué? Porque me da más detalle, puedo reconocer más las estructuras y a su vez tengo un mejor análisis morfológico. Si bien todo esto lo puedo hacer con ecografía, saben que yo siempre digo que la ecografía es muy operador dependiente, entonces va a depender mucho de quién la haga o del conocimiento de que tenga el informe que nos brinde, ¿bien? En cambio la resonancia, ustedes pueden sentarse a la par de un radiólogo
y pueden observar esa imagen y por las características que tienen van a poder asociar a la lesión anexial que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene para estadificar locorregionalmente una lesión? La resonancia tiene mejor definición de los márgenes. No sé si recuerdan, pero muchas de las lesiones, ya sean oncológicas, en este caso femenina, pero también en el caso de la próstata en el hombre, el pasar una línea negra me cambia el estadio, ¿sí? Línea negra le llamo generalmente a la serosa, entonces, o a la cápsula en cuanto a próstata, siempre pasar esa línea me cambia el estadio de la enfermedad. Entonces, la resonancia es muy buena defendiendo estos márgenes. Mejora la detección y la caracterización de ganglios y tiene mayor precisión en el compromiso de los órganos vecinos. Acuérdense que el útero, como les dije, está muy pegado a la vejiga y muy pegado al recto. Entonces necesito tener un detalle muy anatómico de dónde está la lesión y ver cuánto está afectando o no esos órganos vecinos, porque me va a cambiar la terapéutica que voy a realizar, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar un poquito nada más de aspectos técnicos. La tomografía necesita, como saben, contraste oral y contraste endovenoso. Generalmente el contraste que se usa es yodo, por vía oral y por vía endovenosa también. El contraste oral, ¿para qué lo pido? Lo pido porque necesito que tiña, o rellene en este caso, las asas de intestino delgado y del colon. ¿Para qué? Para yo poder diferenciar, decir, bueno, esto es un asa de intestino y esto es un ovario, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesito pintarlas. Y a su vez, bueno, para ver la extensión y la delimitación de los tumores. Y el endovenoso, no solo para teñir las estructuras vasculares y poder diferenciar un ganglio de linfático y paramétrios de otras estructuras, sino también para ver el comportamiento o el compromiso vascular, el comportamiento vascular que tiene la lesión, ¿sí? El realce que compromete o que componen estos tumores sólidos. Entonces es importante, frente a una sospecha de una lesión, pedir con ambos contrastes, ¿sí? Contraste oral y contraste endovenoso. El endovenoso sí o sí es yodo, ¿sí? No podemos utilizar otro, así que las personas alérgicas, si bien las podemos premedicar, bueno, ahí lo vemos en un caso en especial, ¿sí? Y la resonancia, como le dije que usamos resonancia de pelvis de alta resolución. ¿Qué significa que sea de alta resolución? Que necesitamos que sea en un equipo cerrado de alto campo magnético, que es mayor a 1.5 Tesla. ¿Se puede hacer en un abierto? Se puede hacer en un abierto, pero los equipos abiertos tienen 0.23 a 0.32, 0.5 de Tesla, entonces la definición que tiene no es buena, entonces estamos como haciendo un estudio que no va a salir tan lindo. Bien, entonces mejor si lo hacemos en un equipo de alto campo, se pone una bobina, se llama, que es como una bobina, como una cosa que se pone arriba de la panza, y se adquieren secuencias. Las secuencias tienen nombres propios que no van al caso, que son un T1, T2, saturación, etcétera, que son las que nos ayudan a evaluar todas estas imágenes, ¿bien? En todos los institutos y en todos los hospitales los protocolos ya están armados. Si ustedes no necesitan especificar en un pedido médico o en alguien qué secuencias necesito, no. Ustedes pidan una resonancia de alta resolución para evaluar pelvis o para buscar tal patología y ya está todo incluido, ¿sí? No hace falta que especifiquen. Sí necesito que me agreguen el contraste, que en este caso el contraste endovenoso es el gadolinio, que el gadolinio es un contraste ferromagnético, así que es ávido para la resonancia. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la resonancia? Cada día son menos porque por suerte antes eran los marcapasos y los elementos ferromagnéticos. Hoy por hoy la mayoría de los marcapasos que se ponen son aptos a resonador, así que sería como una contraindicación no absoluta. Habría que investigar qué marcapasos tiene el paciente, etc. Y los elementos ferromagnéticos sí, porque es un campo magnético la resonancia, ¿sí? Así que nada que sea magnético puede entrar al campo. Ejemplo, no sé, antes los implantes cocleares, pero sin embargo hoy también hay implantes cocleares aptos para resonancia. Entonces, bueno, hay que ir evaluando cada dispositivo en especial. ¿Cuáles son las características positivas de cada método? La tomografía es una adquisición rápida, casi les diría que en un segundo se pueden adquirir casi 322 imágenes. Tiene una alta disponibilidad. Hoy la mayoría de los centros y hospitales cuentan con un tomógrafo de mayor o de menor fila de detectores. Van a ver que hablan de 16 filas, de 128, de 256.
pero bueno, con que sea un tomógrafo multi-slice ya nos brinda una imagen bastante buena y es de bajo costo. ¿Sí? Hoy por hoy la tomografía es de bajo costo, no tan bajo costo como una ecografía, pero es bastante accesible. Y la resonancia magnética, como positivo, tiene la mejor resolución con contraste, ¿sí? O sea, tiene muy buena resolución. Es como que, ahora vamos a ver imágenes más adelante, pero es casi una reproducción de una foto de un libro de Netter, es casi anatómica, ¿sí? Así que tiene muy buena resolución. ¿Cuáles son las negativas? La tomografía que utiliza radiación. Y como estamos hablando de imágenes en la mujer, vuelvo a decir lo mismo, no es recomendado irradiar a una mujer en edad reproductiva. Si bien hay tomógrafos nuevos y hay softwares con reproducciones iterativas, se llaman, reconstrucciones iterativas que lo que hacen es adquirir con menor dosis de radiación, ¿sí? Hay que ser precavido y tratar de utilizarlo lo menos posible, ¿bien? Y como negativo es que necesito contraste endovenoso, ¿sí? La verdad que para el estudio de la pelvis femenina, sobre todo, que no es la indicación una tomografía, el contraste suma para que es la patología oncológica. Y como negativo de la reso, que tiene muchas, lamentablemente, es que como tiene largos tiempos de exploración, necesito que colabore mucho el paciente. Así como les dije que la tomografía en un segundo capaz adquiere 322 imágenes, una resonancia de abdomen y pelvis puede durar entre 30 y 40 minutos, en el cual necesito que la paciente colabore, ¿sí? Respire hondo, mantenga, suelte el aire y no se mueva, ¿bien? Necesito que esté quieta. Entonces todo eso es bastante engorroso para la realización de la resonancia. Es mucho más costosa y tiene no solo menor experiencia, sino que hay menor disponibilidad, ¿sí? No hay tantos médicos capacitados, hoy tal vez sí, pero la mayoría no está tan capacitada con una imagen de resonancia, ¿sí? Están más familiarizados con una imagen de tomografía. Entonces eso tiene como punto negativo la reso. Una vez que hablamos de todo esto, de cómo nos los indicamos, qué tiene de bueno y qué tiene de malo, vamos a ver algunas imágenes normales, ¿sí? Esto es lo que les decía de la tomografía. Esta es una tomografía en corte axial de la pelvis. Tenemos los huesos ilíacos, el sacro, compartimento posterior tengo el recto, compartimento medio tengo el útero, y en el compartimento anterior, que bueno, debería estar la vejiga, capaz que está vacía, por eso veo asas de intestino delgado. Ven que tiene el contenido blanco, que es el contraste oral, ¿sí? Entonces nos sirvió justamente para diferenciar. Capaz que si yo no hubiese tenido esto y veía esto negro, hubiese, bueno, tal vez era una trompa dilatada. Y no, como le di contraste y eso se llenó de contraste, listo, ya lo descarto que es una asa de intestino delgado, ¿bien? Y este es un corte sagital, o sea, visto así de costado, ¿bien? Tengo el compartimento anterior en la vejiga, el útero en el medio y el posterior tengo el recto con el sacro, ¿bien? Y acá las asas de intestino que yo tenía. Entonces, esto es lo que voy. Si bien yo puedo ubicar todo divino, si la paciente esta tiene un incipiente tumor de endometrio, no lo voy a ver acá, ¿sí? Por eso les digo que la tomografía no sirve para un diagnóstico inicial de alguna patología ginecológica. En cambio, la resonancia, que es este estudio, tenemos el canal vaginal que está distendido con gel, ¿sí? Ponemos gel como el gel de ecografía, un gel acuoso para distender la cavidad. Tengo la región cervical con el orificio cervical externo, que por acá sacan la muestra de Papá Nicolau, es un orificio que existe por donde el canal del parto, por donde baja la menstruación. Región cervical y cuerpo del útero, con el endometrio, la unión endometrio-miometrial, el miometrio y su serosa. Veis que se ve perfecto la línea negra que les digo que es lineal, entonces si la lesión pasa esta línea a mí ya me cambia el estadio. Entonces esto es lo que les digo, este es otro útero normal, si bien tiene el endometrio un poquito más grueso porque ya está en una etapa secretora, pero es un útero normal también. Bien, pero ven cómo la resonancia cambió el detalle respecto a la tomografía, ¿sí? Este es casi un libro, una foto de un libro, ¿bien? De anatomía. Bueno, vamos ahora a ver un poquito por espacios, por órganos, ¿sí? Vamos a comenzar con los ovarios. Patología de ovario. Las masas ováricas pueden ser no neoplásicas, como son los quistes foliculares, los quistes de cuerpo lúteo, y neoplásicas. Los quistes de ovario son lesiones benignas, involucionan entre 2 y 3 ciclos, por eso siempre van a ver que cuando ven una lesión quística en un ovario, en una ecografía, van a poder repetir en los sucesivos ciclos o controlar en los sucesivos ciclos porque muchas veces se reabsorben y desaparecen.
Y pueden causar dolor abdominal por irritación del peritoneo, ¿sí? Al romperse, como puede ser tal vez un quiste hemorrágico, etc. Acá tenemos un ovario. Justamente la ecografía es el método para esta evaluación, ¿sí? No empecemos por el de mayor complejidad, o sea, no me manden a hacer una resonancia para evaluar un quiste de ovario en una mujer de 17 años, no, empezamos por el de menor complejidad, vamos a ir a hacer una ecografía, ¿sí? En la ecografía, que es el mejor método tal vez para estudiar los ovarios, se observan esto, múltiples imágenes redondeadas, uniloculadas, porque solamente son redonditas, de paredes finas, delgadas, de contenido líquido, ¿sí? Estos son folículos normales. Si estos folículos tendieran a ser más numerosos y estar todos así puestos al costado como un collar de perlas, puede ser un ovario poliquístico. Entonces ya tendríamos que sumarle todos los otros ítems clínicos para hacer un síndrome de ovario poliquístico, ¿bien? Y a su vez puede haber uno solo más grande, entonces tenemos que ver en qué ciclo del ovario está la paciente para ver si es un folículo dominante, si estaría por ovular, etc. ¿Sí? Pero bueno, la ecografía es como el principal método para el inicio del estudio de una lesión ovárica. El cáncer de ovario tiene mayor mortalidad porque pocos síntomas, ¿sí? Generalmente ya la mayoría de las pacientes lamentablemente terminan diagnosticando tal vez un cáncer de ovario ya cuando tienen ascitis. Afecta a mujeres perimenopáusicas, existen varios tipos histológicos, el 80% son epiteliales y más frecuentes cistoadenoma seroso y mucinoso. Y el 20% son derivados de las células germinales, ¿sí? Es un poquito de teoría. Entonces, ¿cuál es el primer estudio que pido? Ecografía, ¿sí? Hago un pantallazo general rápido, porque les dije, es rápido, está disponible en todos lados. Hago una ecografía de pelvis y ahí veo cómo están los ovarios, si hay líquido libre, ¿bien? Buscando estos signos de malignidad. Si la lesión es quística o sólida, o sea, si tiene más componente líquido o si tiene más componente sólido, si son mayores a 6 centímetros, ¿sí? Generalmente las lesiones están medidas en milímetros en la pelvis, entonces ya cuando estamos hablando de 6 centímetros es grande. Vamos a ver si tiene bordes lisos o bordes irregulares y vamos a ver qué tanto fue su crecimiento y si tiene vasculatura o no, ¿sí? O sea, si es positivo al Doppler. Todo eso nos va a indicar si es bueno o malo, ¿bien? Entonces acá tenemos una ecografía donde vieron esas lesiones, esas imagencitas quísticas que yo les mostré al comienzo. Ya ahora veo una grandota que en su vez tiene nivel líquido-líquido, con un líquido más sólido, más denso en realidad que el otro, y a su vez tiene una imagen que está flotando, o sea, es rarísimo. O sea, ya esto nos tiene que llamar la atención y decir, esto no es normal, señora. Podemos avanzar a un método un poquito de mayor complejidad, como sería la resonancia en este caso, porque la tomografía no sirve. Vamos a la resonancia y ahí terminamos de caracterizar la lesión, ¿sí? Y acá tenemos lo que le digo de las tomografías, que también, o sea, en este caso lo podemos ver, pero tampoco sería diagnóstico, ¿sí? Sí o sí tenemos que terminar en la reso. ¿Para qué sí nos sirve la tomo? Como les dije, para utilidad para la estadificación, para evaluar la presencia de adenopatías retroperitoneales, implantes peritoneales o metástasis a distancia. Entonces acá tenemos la utilidad de la tomografía verdaderamente. Le hicimos una tomo de abdomen y pelvis y vemos todo esto en líquido libre. Todo este líquido no tendría que estar y todo este líquido está empujando las heces hacia adentro, que eso es ascitis. Y a su vez tenemos que tiene toda esta imagen sólida, nodular, que está afectando a lo que es el meso o el peritoneo en este caso, que son todos implantes peritoneales. Bien, este es un mental cake. Y a su vez tengo en el hígado imágenes heterogéneas, hipodensas, con un realce bastante esfumado tras el contraste, que eran todos secundarismos hepáticos. Bien, entonces esta es la función, lamentablemente, pero esta es la función de la tomografía, ¿sí? Estadificar la enfermedad. ¿Para qué sí nos sirve la tomo? Que lo dejé acá colgado, perdón, pero la tomo es buena para el teratoma, ¿sí? Que el teratoma es un tumor benigno en realidad, pero tiene un componente de todas las hojas germinales derivado de las 3 hojas germinales, entonces puedo encontrar, está formado predominantemente por grasa. Y la tomografía tiene una herramienta que se llama ROI, que mide la densidad de las lesiones, entonces es muy bueno para el diagnóstico de un teratoma. ¿Le van a pedir una tomografía para hacer un diagnóstico de teratoma? No, lo vamos a hacer con una eco.
pero es un hallazgo que se ve en tomografía y sí le podemos poner el sello, ¿sí? Si bien siempre les digo que la tomografía no sirve para pelvis, en teratoma le puedo poner el sello de que es un teratoma, porque uso esta herramienta que va a decir que es grasa, entonces es un teratoma, ¿sí? Bueno, volvamos al cáncer de ovario, perdón, me quedó esa filmina, se ve que en el medio. Volvemos a las lesiones de ovario. Entonces los hallazgos serán lesiones mayores de 6, en realidad dijimos, con un engrosamiento mural o un septo en el medio mayor de 3, proyecciones papilares, masas lobuladas, áreas de necrosis, lo que caracteriza casi todas las lesiones oncológicas en algunos órganos, presencia de adenopatías, ascitis, lesiones peritoneales. Acá tenemos justamente un adenocarcinoma mucinoso. Si bien nosotros tenemos una tomografía, vamos a ver una lesión multiloculada y nada más, pero en la resonancia vamos a ver que tiene mucina. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene mucina? Porque se va a ver blanco en ciertas secuencias, ¿sí? Entonces como que nos la acercamos mucho más al anatomopatólogo en cuanto a la patología, ¿sí? Y vemos también el compromiso con otras estructuras. En este caso está comprimiendo y desplazando hacia abajo al cuerpo del útero. Acá tengo un cistoadenoma seroso, en el cual puedo ver justamente la lesión, con esa imagen nodular periférica, bien. Esto está marcando el cuerpo del útero, bien, el endometrio. Y acá tengo sí una tomografía, otra resonancia en corte sagital, donde también veo esa imagen nodular del quiste y podemos ver la línea, que les digo siempre, que me está separando de la vejiga, bien. Entonces ahí, nada, puedo decirle qué planos de clivaje tiene y no la lesión. Acá les puse una guía muy buena que me resulta de cómo ir guiándonos frente a la lesión ovárica, ¿sí? Yo tengo clínica de que la paciente puede tener algo en el ovario, tengo un CA 125 elevado y tengo una ecografía y no sé para dónde ir. Si pienso que la lesión es compleja, probablemente benigna, generalmente puedo ir a cirugía si la clínica y la ecografía lo justificase. Si la masa es compleja pero indeterminada, le pido una resonancia para terminar de caracterizarla. Si la masa es compleja pero probablemente maligna, yo ya sé que tiene características malignas, directamente lo estadifico con una tomografía y de ahí voy a cirugía. Y si ya la masa es maligna y ya tengo ascitis, directamente también estadifico y ahí veo si voy a cirugía o directamente, a quimioterapia y neoadyuvancia, ¿sí? Se está cerrando todo acá. Patología uterina. Ya terminamos con los ovarios. Entonces ya sabemos que para control de ovario de rutina, una ecografía. Ya cuando la paciente viene media complicada, directamente lo estadifico con tomografía. Y si quiero seguir caracterizando esa lesión, vamos a una resonancia. En patología uterina. Una de las patologías que en realidad no es una patología en sí, porque no siempre puede complicar a la paciente. Algunas pueden alterar sobre todo su fertilidad, pero si no, no pasa nada. Son las malformaciones uterinas, ¿sí? Que son alteraciones en la fusión de los conductos de Müller a nivel de la embriogénesis. Entonces va a alterar la forma que tiene el útero. El útero generalmente tiene una forma triangular y eso se puede ir alterando en la embriogénesis, produciendo las malformaciones. ¿Cómo lo puedo diagnosticar? Primero por la ecografía, generalmente se hace, ¿sí? También el médico tiene que tener ojo y tiene que ver cómo movemos ese traductor para poder determinar la malformación. Hoy por hoy existen ecografías 3D, así que también hacen reconstrucciones muy lindas. Si no, la histerosalpingografía, que es el estudio por imágenes contrastadas que les mostré, que hoy por hoy también se hace en un tomógrafo, que es la histerosalpingografía virtual, y la resonancia magnética, que es el gol estándar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el gol estándar para una malformación uterina? La resonancia magnética. Bien. No creo que ningún cirujano ginecológico opere una malformación sin previo una resonancia magnética. Entonces acá tenemos la ecografía con una malformación en el cual vemos hay una mano negra acá. Estamos viendo el fondo uterino que tiene una ligera concavidad. Ahí estamos. Tiene una ligera concavidad. ¿Se acuerdan de la ecografía que les mostré al comienzo? Que se veía una imagen en un corte sagital o transversal, sagital. Lo que veíamos era una imagen redondeada y un puntito blanco en el medio que era el endometrio. No se podía ver otra cosa.
En cambio acá, lo que vemos es que el fondo no era una sola unidad ovalada, sino que tenemos una leve concavidad fúndica, ¿bien? Y tengo un endometrio de un lado y el otro endometrio del otro lado, ¿bien? Eso conformaría o sería sospechoso de un útero bicorne, ¿sí? Se llama bicorne porque justamente tiene dos cuernos, que se llaman así, con sus respectivos endometrios. Y me parece que no está el chico de arriba. Entonces vemos otra vez que tenemos el cuerpo del útero y un endometrio y otro endometrio, ¿sí? Pero bueno, en este caso contamos con una persona que nos hizo una ecografía casi en coronal y pudimos ver bien este fondo. Pero muchas veces nos encontramos con esta imagen y no sabemos qué hay en el fondo. Entonces nos va a surgir la duda entre dos malformaciones que son muy comunes y muy parecidas, que es entre un bicorne y un septado. ¿Qué es el septado? Es que acá en el medio hay un septo, un tabique, que me separa también el endometrio en dos, pero a diferencia del bicorne, que es esta concavidad fúndica, que esta separación es músculo, en el septo es un tabique fibroso. ¿Bien? Entonces, son las grandes diferencias, que es así vamos a tener que diferenciar para poder tratarla en una mujer que está buscando un embarazo porque el tabique no está vascularizado. Entonces, si el embrión se llega a inseminar o se llega a fecundar en el tabique, no va a tener viabilidad, ¿sí? Y lo va a perder. En cambio, en un bicorne, si se implanta en esta pared medial, no pasa nada porque al ser músculo tiene la misma vascularización, ¿sí? Esta es otra de las malformaciones, que es un útero. En este caso tenemos acá un unicorne, que es solamente un cuerno. El otro hemicuerpo se atrofió en la embriogénesis. Si bien también podemos hacer el diagnóstico por ecografía, también debemos buscar si no está el otro hemicuerpo en algún otro lado de la pelvis, ¿sí? Puede pasar que es un útero didelfo, ¿sí? Es otra malformación. Y este es el ejemplo del útero septado que les dije. Bien, entonces acá tenemos la utilidad en este caso de la histerosalpingografía. Acá tenemos otra hístero, en este caso son úteros septados, igual que estos. Y acá tenemos la resonancia, que ¿por qué le digo que es el gol estándar? Porque en este caso, por ejemplo, que tengo úteros unicornes, yo siempre les dije que en la ecografía vamos a tener que confiar que miraron para la otra hemipelvis y no encontraron nada. En cambio, en la resonancia yo ya estoy viendo que tengo el endometrio con la línea de unión endometrio-miometrial y tengo el músculo, o sea, la parte miometrial que terminó acá. Y no hay nadie del otro lado, ¿bien? No hay nada. Así que este tiene el sello de unicorne, ¿bien? Entonces, por eso la resonancia es el gol estándar. Lo mismo en este caso, que es un útero, en este caso es bicorne, porque ven, la señal que tiene esta parte del medio es igual al músculo. Bien, y a su vez veo que es un bicorne bicolis, que se llama, que tiene dos orificios cervicales, ¿sí? En este caso es un útero septado, tengo un fondo recto. Bueno, son características de las malformaciones, no quiero ser muy específica en esto ni aburrirlos, pero quiero mostrarles de la buena definición que tiene la resonancia frente a la malformación, ¿sí? Vamos a hablar ahora de patología endometrial. Entonces, ya hablamos de patología del ovario y cuáles son sus utilidades. Ya hablamos del cuerpo del útero por fuera, que es la malformación. Y ahora vamos a hablar del endometrio, la zona central del útero. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes del endometrio? Tenemos hiperplasias, tenemos pólipos, tenemos adenomiosis, tenemos endometriosis, tenemos sinequias, tenemos carcinomas, tenemos atrofias, ¿sí? Son todas degeneraciones que se producen en el endometrio. El endometrio es una de las partes que más se renueva en el cuerpo de la mujer en su edad fértil, porque en cada menstruación se desprende y vuelve a crecer. Entonces lo mismo, si en una ecografía me informan que tengo un pólipo que es como un granito, siempre lo mandamos a controlar en el ciclo que viene, ¿sí? Porque puede ser que sea una irregularidad del endometrio
y que esa lesión verdaderamente no exista. ¿Bien? Entonces siempre lo voy a controlar. ¿Qué es la adenomiosis? Es cuando el endometrio penetra en la capa miometrial, ¿sí? ¿Y qué es la endometriosis? Que son como los principales diagnósticos diferenciales. Es la presencia de focos de endometrio fuera del útero. ¿Bien? Pueden estar en el ovario, que son los famosos endometriomas o quistes de chocolate y todas esas cosas raras que dicen. Pueden estar pegadas en la vejiga, pueden estar pegadas en el útero, pueden estar fuera de la cavidad pelviana, que hemos encontrado en el diafragma, en el pulmón, en las fosas nasales. En muchos lados pueden haber focos de endometriosis, ¿sí? Hoy por hoy está muy en boga esta patología porque fue muchos años subestimada, ¿bien? Entonces hay que prestarle mucha atención a esta patología. ¿Cuáles son los métodos por imágenes para evaluar endometrio? Acuérdense, estamos hablando de endometrio. La ecografía es la principal y la resonancia, ¿bien? ¿Por qué les digo que la principal es la ecografía? Porque es el estudio de rutina, ¿sí? La mujer va todos los años a hacerse una ecografía ginecológica para evaluar justamente, después en cierta edad, el endometrio para ver si puedo quedar embarazada y en pasada cierta edad, el espesor del endometrio para que no se degenere, ¿sí? Entonces, el endometrio sí o sí, ecografía anual, y si tenemos la desgracia de tener alguna otra patología, lo chequeamos con resonancia. Entonces acá tenemos endometriosis en ecografía, masas quísticas, como les dije, pero se dan cuenta que la señal, el color, digamos, es distinto a las pelotitas que les mostré al comienzo, que eran negras lisas. En este lugar se ven así como heterogénea, que se llama como un quiste, bueno, quiste de chocolate, pero se ve como una tormenta de nieve en realidad cuando lo hago en la ecografía, ¿sí? Porque se ve todo como rayado, como sucio, digamos, ¿sí? Eso es un quiste de endometrio, un quiste de endometriosis. Y en la resonancia, que es el gol estándar, nuevamente, ya ven que la resonancia nos ha salvado la vida a muchos. Bueno, la resonancia es el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis. Nos da esa imagen como en sol naciente, se llama, en amanecer, ¿sí? Que es como que va dando todas esas capas, que es a medida que va degradando la sangre en el quiste y va formando esa imagen. Esa imagen es característica del endometrioma, ¿sí? Más allá de que en otras secuencias, como en esta, que es un T1 saturado, brilla, y lo único que brilla en esa secuencia es la sangre. Y la única lesión que tiene sangre en el ovario es un endometrioma, ¿bien? Entonces, si yo pido a una paciente un estudio de resonancia para evaluar endometriosis y tengo una secuencia T1 saturado con algo que brilla, es endometriosis, ¿bien? No tengo otro diagnóstico. Entonces, la resonancia es bastante buchona, por decirlo de una manera, en los focos de endometriosis, tanto en el ovario como en endometriosis fuera de la pelvis, ¿sí? Que estos son los ejemplos que puse. Tenemos el quiste endometriósico, acá tenemos un foco de endometriosis en el fondo de saco vaginal, y en el último, ahí lo tenemos, es un foco de endometriosis en la pared pelviana. Muchas veces cuando las pacientes tienen antecedentes de endometriosis, el cirujano tal vez no lo sabe, hacemos una cirugía ya sea laparoscópica o por cesárea y movemos esos focos de endometriosis y aparecen pegados en la pared. Entonces vamos a tener mujeres que cada vez que menstruan les sale sangre del ombligo o le aparece un hematoma en la cicatriz de la cesárea, y esos serán focos de endometriosis extrapelviana, ¿bien? Que pueden haber migrado después de una cirugía o se pueden haber depositado ahí. Acá tenemos otro de los focos de endometriosis profunda en lo que es el espacio vésico-uterino, está afectando la pared de la vejiga, y lo mismo, como lo sé, porque tiene esos foquitos blancos que son de endometrio, ¿bien? Y acá tenemos otra vez el fondo de saco vaginal, por eso nosotros distendemos la cavidad con gel para poder evaluar esa parte. Bien. Se me van desapareciendo las pantallas. Espérenme que quiero volver a la otra si les muestro. ¿Ven lo que les digo? O sea, yo tengo esto, que ustedes dicen, bueno, es un engrosamiento normal. Ténganme paciencia. No, ahí ya creo que no.
quiero que se lleve igual, que se lleven de la clase más allá de la patología en sí, es qué método indicaría para cada patología, ¿sí? Para que no lleguen estudios que la verdad no les va a servir a ustedes ni a la paciente. Bien, entonces eso es importante, es como determinar para qué patología o para qué estadio de la mujer pido cada estudio, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Decime. Desde que está la resonancia, es la resonancia. Obvio que una cirugía va a encontrar el implante directo, ¿sí? Pero, nunca, pero nosotros estamos hablando de igual estándares en cuanto a los diagnósticos por imágenes, ¿sí? Siempre es como que te digo que el igual estándar para el diagnóstico va a ser siempre la anatomía patológica, en realidad, ¿sí? Pero estamos hablando de estudio patrón para el diagnóstico de la lesión en cuanto a imágenes, es la resonancia, ¿sí? No, por favor. Igual hay como, ahora justo está por salir una guía clínica de manejo de la endometriosis que se presentó hace poco. Es más clínica tirada a la terapéutica, no tanto en cuanto al diagnóstico, pero hay como ciertos pasos que debe seguir, por ejemplo, una médica en la ecografía para poder hacer un diagnóstico de endometriosis. Entonces vuelvo a decir lo mismo, la ecografía, que es mucho más barata y mucho más disponible que una resonancia, bien hecha, podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? Exacto. Sí. Claro. Claro. En la resonancia es como que le terminás de poner el nombre, ¿me entendés? O sea, obviamente que si llega una mujer que tiene dolores ováricos que no son normales, no hay que normalizar el dolor de ovario. Si hay una mujer que llega con dolor de ovario y a su vez que se intensifica con cada menstruación y que en la ecografía, por ejemplo, vemos esos signos de que el útero no se mueve tanto, o vemos esos otros hallazgos como el quiste endometriósico, o tal vez otros implantes, y eso ya la puedo tratar, ¿sí? Pero hay veces que no son todos tan perfectos, entonces con la reso ya le ponemos el nombre, ¿sí? No, por favor. De diafragma, de pared torácica en sí no, de diafragma sí, sí. Creo que saqué la de la filmina para no ser tan extensa, pero tenía un ejemplo en el diafragma, sí, sí, sí. Sí, las más frecuentes son esas que les digo de pared, más que nada abdominopelviana, posteriores a las cirugías, a las láparos, que van llevando los implantes y van quedando. Sí.
puedo seguir hablando, pero las imágenes es lo más pintoresco, así que... Si no, no tiene mucho sentido. Esperamos. Por eso, al no pero para llegar se ve la manera. Una sección igual mañana les hago la pedida. Los sabrosos de esa APN puede decir, los sabrosos APN ponerlo otra vez delante de tú y decir, se retoma tras el contigo. Ojalá mañana sí más el cómic que se llama Milanesa Pablo. No, fíjate que invierno vamos a ¿Continuamos? ¿Sí? No. Sí. Bueno, estamos en cáncer de endometrio. Me dicen si continúo o puedo. Ah, espero. Ok, estamos. Entonces, esperamos. Sí, ahí estamos. Bueno, espérenme que... Ah, bueno, terminamos con este otro ejemplo de... ¿Continuamos? Ahí estamos.
Continuamos con este otro ejemplo de endometriosis también en pared abdominal, que es lo que les decía, ¿sí? La paciente refería que cada vez que menstruaba le aparecía un moretón, entonces nosotros colocamos una marca, una marca externa, donde la paciente nos refería a esa molestia y encontramos justamente ese foco de endometriosis profunda. Cáncer de endometrio. Un poco de generalidades. Sabemos que se da en las mujeres posmenopáusicas, de edad adulta o en menopausia tardía. Tratamientos con pacientes que han sido tratados con tamoxifeno. Hay que tener cuidado por el espesor del endometrio. Y las imágenes ayudan sobre todo también a la estadificación y a la respuesta al tratamiento, ¿sí? La ecografía es buena en el estudio del endometrio, como ya lo sabemos, entonces para el diagnóstico inicial de cáncer de endometrio también es bueno, ¿sí? Una mujer que nos llega al consultorio por referirnos, una paciente mayor de 55, 56, 57 años o mayor sobre todo también, que nos llega al consultorio por presentar sangrados vaginales que no son comunes, yo le hago una ecografía y podemos evaluar rápidamente el espesor y las características de ese endometrio, ¿bien? Entonces sirve para eso. El espesor mayor a 10 milímetros en pacientes menopáusicas, es importante, no se indica patología, ¿bien? Si viene una paciente de 30 años con un endometrio de 10, es normal, chicos, ¿sí? Está en un periodo secretor de su ciclo ovárico, de su ciclo endometrial. Bien, entonces estamos hablando de mujeres menopáusicas, ¿bien? También permite evaluar el grado de invasión al miometrio, si va al cuello o invade más allá en parametrios. Y lo otro también tiene vascularización Doppler, no importa. La tomografía no tiene mucha utilidad para el diagnóstico específico del cáncer, sí para su estadificación a distancia, ¿bien? Que eso ya lo dijimos. ¿Y por qué la resonancia ayuda tanto a la estadificación? Bien, porque la resonancia nos define precisión en el tamaño del tumor, ¿bien? Ha demostrado ser el método prequirúrgico más exacto para evaluar la profundidad de la infiltración del endometrio en el miometrio, ¿bien? Y también, si recordamos la estadificación FIGO, ¿sí? O el TNM de un cáncer de endometrio, dependiendo del espesor de miometrio que esté afectado por el endometrio, es el estadio que tiene la enfermedad. Entonces la resonancia es mucho más específica en este estadiaje que la ecografía. La ecografía la veo y digo, este endometrio está alterado. ¿Puedo pasar directamente una biopsia y confirmar su diagnóstico? Sí, claramente. Paso que es lo que les decía, yo hago la ecografía, me da patológica, hago una muestra a través de un Papa Nicolau, lo mando a analizar anatomía patológica, cáncer de endometrio. Pero ¿en qué estadio está? Necesito una resonancia, ¿sí? Para ver qué tanto espesor del miometrio está afectando o si ya se fue más allá del miometrio, pasó su serosa y está afectando órganos vecinos. La resonancia es capaz de identificar a pacientes con infiltraciones parametriales anexiales de vejiga o de recto, entonces tiene un valor predictivo negativo del 100%, ¿sí? O sea, es muy difícil que se equivoque la resonancia en cuanto al estadio. Entonces acá le puse unos ejemplos, un ejemplo porque es el mismo paciente. Ven como la línea blanca que veíamos al principio en estudios normales, que era algo lineal, acá en una paciente menopáusica, miren el espesor que tiene, ¿sí? Está ampliamente aumentada la superficie de ese útero, entonces también está aumentada la posibilidad de que sangre, eso sí. Y acá lo vemos en cortes coronales en realidad, pero estoy, perdón, se me van las pantallas, así que voy mirando. Entonces esta es la luz del endometrio y tengo que esto es la lesión y cómo está infiltrando el músculo, o sea el miometrio, ¿ven? Y esto es lo que nosotros tenemos que definirle al médico para ver en qué estadio está la paciente. Terminamos con el endometrio, vamos a las trompas, ¿sí? En resonancia, tanto en resonancia como en tomografía como en ecografía, la trompa sana no se ve, ¿sí? Solamente la voy a ver cuando está enferma, como lo es en la enfermedad pélvica inflamatoria, que es un proceso infeccioso que asciende por vía vaginal y puede producir una salpingitis, que es la inflamación de la trompa. La trompa se dilata, se llena de líquido, produce dolor, ¿bien? ¿Cómo la puedo diagnosticar? Lo mismo. Estoy en una guardia, dolor pélvico agudo, ecografía, ¿bien? Si veo esa imagen que es bilobulada en la región anexial, puedo hacer el diagnóstico. Si no, puedo ir a un estudio de mayor complejidad, pero no se justifica, ¿sí? Una salpingitis, que es una enfermedad inflamatoria pélvica, la diagnostico con ecografía,
Entonces ya vimos ovarios, ya vimos endometrio, ya vimos trompas, vamos al miometrio, a la pared del músculo. ¿Cuál es la patología más común que afecta al músculo del útero? El mioma. En otra época se lo llamaban fibromas, vamos a actualizarnos en la terminología. Son miomas, son tumores benignos de músculo, ¿sí? Del músculo del útero, un músculo liso y tejido conectivo. Clínicamente se van a manifestar dependiendo de dónde estén. Los miomas pueden estar creciendo hacia el endometrio, que se llaman submucosos, creciendo en el espesor de la pared, que se llaman intramurales, y creciendo hacia afuera del útero, que son los subserosos. ¿Cuál es el que me va a dar síntomas? El que va creciendo al endometrio, que es el submucoso. ¿Por qué? Porque aumenta la superficie de sangrado. Bien, me aumenta la cavidad endometrial, entonces hay más cosas para sangrar. Bien, entonces principalmente la mujer va a venir con un sangrado intermenstrual, que no sabemos por qué, le hago una ecografía y vemos un mioma. Bien. Su diagnóstico se hace por ecografía o por resonancia. ¿Por qué puse los dos? La ecografía es el principal, pero si llega a ser tan voluminoso que yo tengo que programar una cirugía, necesito más detalle. Entonces le voy a pedir una resonancia. En la ecografía lo mismo, dependiendo cómo barra yo, puedo medir y enumerar cierta cantidad de miomas. La resonancia no hay forma de que me olvide ninguno, ¿sí? Porque me mostró el volumen del útero y puedo ver todos sus miomas y dónde están ubicados y cuáles son sus medidas. La tomografía no sirve, salvo que esos miomas degeneren a calcio y se calcifican, ¿sí? Bueno, acá un poco de lo que les dije, perdón, me adelanté, pero tenemos el submucoso que crece hacia adentro, el intramural que sería este, también tenemos intramurales que tienen desarrollo subseroso y el subseroso que directamente está hacia afuera no molesta. Entonces estos son los que más molestan porque sangran, no sangran las lesiones, sino que predisponen a mayor sangrado. Acá tenemos ecografías, acá voy a apelar a su imaginación, bien, porque van a tener que creerme que esta es la región cervical y tengo a nivel del cuerpo del útero una imagen que es más negrita de lo que debería ser el miometrio y es un mioma. Y después acá tengo en el espesor del miometrio esta pelotita negra que es otro miomita intramural. Pero ¿qué pasa? Acá puedo yo pasar por acá y acá puede haber habido otro mioma y no lo estoy viendo, ¿bien? En este caso teníamos un mioma submucoso, porque esta es la cavidad endometrial, que encima tuvimos la suerte que estaba distendida con un poquito de líquido, entonces lo delimitó perfectamente y ahí podemos ver el mioma. Y acá tenemos otro mioma y otros miomas, ¿bien? Pero pueden haber por acá perdidos algunos que no los vi. La tomografía, si no hubiese estado así calcificada, no las ubicaba, solamente veíamos el útero aumentado de tamaño. No sabemos si era un cáncer de endometrio, si era un mioma, no lo vamos a saber. Y para eso existe la resonancia, que nos dice bien dónde está ubicada, cuál es su medida, qué está afectando, en qué porcentaje lo está afectando. ¿Cuántos hay? ¿Ven? Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que tal vez en la ecografía no los vimos tantos, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Hoy por hoy, si yo quiero planificar una cirugía, pediría una resonancia para quedarme más tranquila de que no me estoy olvidando ninguno, ¿sí? Y después este útero que es más miomatoso, más heterogéneo, tiene muchas lesiones. Que primero o hago una embolización y veo si empiezan a reducir de tamaño o directamente vamos a una histerectomía dependiendo de la paciente, ¿no? Y cáncer de cuello de útero, no sé si es lo último. El principal causal de esta enfermedad es el HPV, el virus del papiloma humano. La ecografía suele ser el primer examen, pero tiene muchísimas limitaciones. El principal diagnóstico ya lo saben que es para atrás del Papá Nicolau, ¿sí? La colposcopía. Así que la clínica es soberana siempre, ¿bien? La ecografía no ayuda mucho, salvo que ya estemos en algún estadio donde ya haya alguna lesión vegetante o alguna afectación del cervix mucho más importante. Pero la ecografía en sí para la patología cervical es bastante escueta y limitada su función. La tomografía tiene como exactitud la estadificación a distancia. Si no me sirvió para endometrio, mucho menos me va a servir para cervix, ¿bien? Y la resonancia sí es muy exacta para definir el estadio, sobre todo para pasar de un estadio al otro, que es lo que les puse, del estadio 1B al 2B.
porque ese estadio te define si está afectado o no el parametrio. O sea, si opero o voy a quimio. O sea, imagínense la resonancia, cómo me determina el futuro de esa paciente. ¿Bien? Y es importantísimo, justamente porque es una pequeña línea negra que si la atraviesa me cambió el estadio. ¿Bien? Entonces, para eso me sirve la resonancia. Acá tenemos la tomografía, que es lo que les digo, a nivel cervical no me dice nada, o sea, me dice que hay algo heterogéneo, pero no puedo definir nada. No sé si acá está afectada la vejiga, o sea, qué estructura es esta, no logro definir nada. Solamente le voy a decir, sí, mire señora, tiene algo que está sobrando, pero no sabíamos bien qué. Sin embargo, a distancia veo todo este conglomerado enomegálico retroperitoneal y estas lesiones que están afectando ya casi a la parte del mesorrecto. En cambio, la reso me está mostrando bien la lesión, que está afectando tanto el canal como el labio anterior y a su vez no tiene plano de clivaje con la vejiga. Realza, lo mismo acá. Tengo la lesión que está ampliando todo lo que es la región cervical y a su vez ven que acá veo la línea negra divina, línea negra divina, línea negra, y acá la línea negra está borrosa. ¿Bien? Entonces eso quiere decir que la lesión está infiltrando parametrios. ¿Sí? Parametrios es toda la zona que están englobando, o sea, laterales al cuerpo del útero, que cambia el estadio, ¿sí? Ya esta paciente no podría operarse porque ya la lesión pasó al útero, ¿sí? Fue más allá del útero. Entonces, habría que hacer una quimio u otro tratamiento, ¿sí? Bueno, y aunque la resonancia no está oficialmente incorporada bien en el sistema de estadiaje FIGO, o sea, si ustedes ven el FIGO no está establecida la resonancia, está ampliamente aceptada como método de imagen por todos los médicos que tratan y que se encuentran diariamente con esta patología, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen, ¿sí? Para que no se duerman, para estudios de rutina, quiero que se lleven toda esta filmina y la que sigue para que se lleven en sus retinas, por favor. Para evaluar de rutina útero y ovarios, primer examen la ecografía, siempre. Para masas uterinas y ováricas de gran tamaño, que la ecografía mucho no me va a poder llegar porque tiene una limitación en cuanto a la distancia de la imagen, una resonancia. Para infertilidad, la histerosalpingografía, ya sea la convencional en un equipo de rayos o la virtual que actualmente se hace en tomografía. Para estadificación y control de tratamiento, la tomografía. Y para la extensión local de la enfermedad, no sé qué me quedó, la palabra loca, perdón, pero local de la enfermedad pelviana, la resonancia. ¿Bien? La TC, ¿para qué es útil? Para estadificar a distancia, para ver metástasis en pulmón, hígado, vaso, retroperitoneo, carcinomatosis peritoneal, compromiso óseo, y para el seguimiento y control de la terapéutica, para ver si me está funcionando o no el tratamiento. ¿Y la resonancia para qué? Para demostrar con precisión la anatomía pelviana, entonces me sirve para las malformaciones, como herramienta útil en la estadificación locorregional de los tumores pelvianos, permite identificar factores pronósticos de riesgo, ayuda a determinar la elección del tratamiento y el control post-terapéutica también y seguimiento. Bueno, una vez que haya concluido todo eso, vamos con unas preguntillas. Vamos a la parte divertida de la clase. Me avisan cuando tienen los dispositivos. ¿Estamos? Bueno, pregunta número 1. ¿Qué estudio indicaría para control de rutina ginecológico? ¿Una ecografía, una tomografía, una resonancia o un PET-TC? No, ay, perdón, fui yo. ¿Eso empieza a andar solo? Ahí va. A, ecografía, B, tomografía, C, resonancia, D, PET. ¿Qué le pasó al 1%? Quiero que me lo identifiquen. ¿Dónde está esa persona? Bueno, es la ecografía, ¿sí?
de rutina. Todas las mujeres, una vez al año se hacen una ecografía, ¿bien? Sí o sí, rutina ginecológica. Rápida, fácil, disponible, barata, ¿bien? Siguiente pregunta. ¿Qué estudio indicaría para estadificar a distancia una enfermedad oncológica? A, ecografía, B, tomografía, C, resonancia, D, PET. Ay, no me aparece el reloj. Ahí está. Vamos, creo que sí. Bueno, el otro fueron 150 y algo. Tomografía. ¿Qué le pasó al 1% de PET? Esa persona. Ni siquiera lo mencioné al PET en la clase. Estadificación. A distancia, tomografía. Es rápida y abarcativa, ¿sí? En rápido barro todo el cuerpo y hago una evaluación a distancia. Mira, ¿será posible? Che. Próxima paciente. Paciente de 65 años, con sangrado vaginal y la siguiente resonancia. Ay, no me aparece la imagen. No, falta la foto. Igual es la miomatosis. Bueno, era parecida. Bueno, recuerden, a ver, vamos por la clínica. 65 años con sangrado. ¿Va a tener un mioma? 65 años, raro. Si lo tiene, ya está calcificado. Endometriosis, tampoco, porque ya no menstrua. Cáncer de endometrio. Bien. La enfermedad pélvica inflamatoria podría ser, pero no. ¿Por qué no miomatosis? Por lo que les estoy diciendo. Generalmente los 65 años tienden a estar degenerados, ¿sí? No, es muy difícil que sangren. Y la endometriosis son focos de endometrio fuera del útero. Es raro que haya una endometriosis en una paciente que ya no menstrue. Bien. Así que la correcta era cáncer de endometrio. Y creo que es la última, paciente con sospecha de malformación uterina. ¿Qué estudio le indicaría? Esta es más capciosa, pero acuérdense de los goles estándar. Ecografía, tomografía, resonancia o una RX de pelvis. Les voy a aceptar varias, si quieren, después las justificamos. El detalle dependiente. Sigue persiguiendo. Pero una Resonancia, muy bien. Esa es la correcta. Sin embargo, la ecografía también está buena. ¿Bien? Si tenemos a alguien con ganas, la ecografía es buena. ¿Bien? Bueno, y eso es todo.